Muy buenas tardes, señor presidente, y muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Creo que la intervención que haré se enmarca exactamente en el sentido que tiene este espacio de control político en este Parlamento. Un medio de prensa nacional hoy nos informa en su primera página, y lo había hecho un semanario, El Financiero, en el último número aparecido hace 2 días, nos informa de que la empresa Yamber obtuvo en los 7 meses previos a que se hiciera pública su crisis financiera préstamos en el sistema bancario nacional por más de 37 millones de dólares. Esta información posee una especial importancia, porque tal parece que podrían existir prácticas anómalas en la asignación de préstamos. Y es ahí donde debemos, desde este Parlamento, en nuestra labor de control político, de poner la atención. Máximo cuando no solo se pone en riesgo una gran cantidad de dinero proveniente del ahorro público, al estar involucrados bancos estatales que, según la información de la que disponemos, han tenido importantísimas pérdidas por financiar esa empresa. El señor Durman está en su absoluto derecho de formular planes para salvar su empresa. El sector privado está en su absoluto derecho de colaborarle. Pero es que lo que no me queda clara es cuál es la participación de la banca estatal. Es la imagen del Estado salvando de la quiebra a las grandes empresas privadas. Insisto, estoy clara en la importancia que tiene para la economía nacional la existencia de empresas, sobre todo como esta, que según parece tiene políticas de respeto a los derechos laborales. Pero estamos ante un caso muy grave, compañeros y compañeras. Si bien es cierto, desde junio del año pasado se hizo pública la información sobre las dificultades de la Yamber, el tema de los bancos acreedores se tocó por primera vez en febrero de este año. En ese momento el medio de prensa reseñaba cómo las entidades bancarias que otorgaron los préstamos lo hicieron sin tener en consideración una sana política de gestión de riesgo. Al ser en aquel momento, en febrero recién pasado, emplazado el jerarca de la SUGEF, fue enfático el señor al decir que los bancos deben mantener una vigilancia no solo en el momento en que se aprueba el préstamo, sino que deben de mantenerlo a lo largo de la vida del préstamo. Los bancos simplemente hoy se defienden diciendo que fueron engañados. Hoy, según la prensa, la cosa parece ser mucho más seria de lo que creímos en un inicio. De los 56 millones de dólares que adeuda la empresa, el 66% de la deuda, es decir, 37 millones, se le dio en los 7 meses previos a la solicitud del convenio preventivo de acreedores. Como el señor curador Miguel Villegas indica en su informe, abro comillas, resulta esto, dice, no solo inusual, sino además inexplicable. Hasta aquí las comillas. De esos 56 millones de dólares, es la banca estatal, incluyendo a VIXA, quien otorga más de 25 millones de dólares. De
De ese monto al Banco Nacional le es reconocido 10 millones de dólares. Mucha de esa deuda parece haber sido, insisto, otorgada de manera imprudente. 4 millones de dólares le fueron otorgados, imagínense ustedes, para cubrir otros préstamos con la banca privada. Es decir, una situación que debió de haber prendido las alarmas de que existían problemas de liquidez. Para agravar las cosas, en noviembre del 2012 y en junio del 14, ese mismo banco aumentó los topes de crédito a la empresa. Por eso es imposible dejar de pensar en el fantasma del Banco Anglo. Se conoce que a pesar de que una primera instancia recomendaba no dar créditos, esta instancia fue obviada y hubo una segunda que los autorizó. Tenemos muy fresco, compañeras y compañeros, cuando se llenaron nuestras barras de los representantes de las MIPYMES. Con ellos no se era tan benévolo. Aquí hubo que dar batallas para que la banca les otorgara los préstamos. Y hace un mes, al Frente Amplio, el Banco de Costa Rica, por la gran cantidad de trámites, le atrasó hasta 10 días antes del día de las elecciones el préstamo. Un pinche préstamo de 100 millones de colones, del cual recibimos 60 porque pusimos nuestras casas privadas a responder por el préstamo. Entonces no siempre se trata de la misma manera a los que llegamos a pedir préstamos a nuestra banca. Surgen dudas y alarmas. ¿Cómo es que se está manejando la banca estatal en nuestro país? ¿Estarán influyendo vínculos de orden político partidarios entre ciertos solicitantes de créditos y ciertos miembros de la junta directiva, para no mencionar puestos de gerencia donde también se dan esos vínculos? Y por otro lado, y para terminar, debería clarificarse el por qué, mientras las entidades financieras privadas poseen el control de las acciones de la empresa, con la perspectiva clara de poder venderlas en 2 años, los bancos nuestros, los estatales, readecuaron la deuda a 25 años con un interés del 2%. ¿Con qué garantías reales? ¿Cómo pueden garantizar los jerarcas del Banco Nacional, del de Costa Rica y del Agrícola de Cartago, que este arreglo no representa ningún riesgo a su patrimonio, que al final de cuentas es patrimonio de todas y de todos los costarricenses? Seguiremos estudiando el caso y solicitaremos, porque tenemos el derecho, toda la información que sea necesaria. No vamos a permitir que por malos negocios se ponga en peligro el ahorro nacional. Muchísimas gracias, señor presidente.